Bueno, pues vamos a ver un par de cosas de Samuel, que es el personaje con el que estamos acabando, el último juez. Y son un par de cosas, un par o varias, relacionadas con Saúl y con David, con los dos reyes que empezaron la dinastía en Israel, ¿no? Primero de Samuel 13 nos dice: y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Los filisteos, los enemigos de siempre de los israelitas. Saúl llevaba un par de años gobernando y recluta hombres para ir a luchar contra los filisteos, contra los enemigos. ¿Qué sucede antes de luchar? Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, los filisteos reúnen un ejército considerable. Dice 30.000 carros. La versión siríaca de la Biblia dice que eran 3.000. No sé si es un error de copia, pero bueno, sean 3.000 o sean 30.000. 30.000 son muchos carros. Pero bueno, 3.000 ya serían bastantes también. 600 hombres a caballo, un montón de gente. ¿Y qué pasa? Que mucha gente en Israel tiene miedo y se esconde donde puede. Dicen cuevas, en cisternas, porque, dicen, los filisteos nos van a destrozar. Y, dice, y él, se refiere a Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, Samuel le había dicho a Saúl que le esperase, antes de ir al combate, que él ofrecería un sacrificio y tenía que esperarle. Lo que pasa es que le había dicho: espera una semana, pasa esta semana y Samuel no llega. Claro, Saúl se pone nervioso. ¿Por qué? Pues porque tiene allí delante al ejército, cada vez están más cerca, los soldados empiezan a asustarse, hay deserciones, gente que se le va, y dice: ¿qué hago? Si espero mucho más, me quedo sin soldados, ¿no? Era difícil estar ahí parado, ¿no?, viendo al ejército allí delante. Cuando uno tiene un problema, a veces estar parado y esperar es un problema. ¿Qué hago? Vamos a ver qué hizo. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, ante esta situación, Saúl se pone nervioso y dice: bueno, pues yo hago el sacrificio, no espero a Samuel, yo hago el sacrificio y así podemos ir a la batalla contra los filisteos. Pero claro, estaba asumiendo las funciones del sacerdote. No estaba obedeciendo lo que le había dicho Samuel y estaba cogiendo el lugar del sacerdote. Y justo acaba el holocausto y aparece Samuel. Saúl va a recibirle, supongo que un poco para justificarse, porque se debía ver venir la reprimenda. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Samuel le dice: bueno, ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho esto y no has esperado? Y Saúl intenta justificarse. Dice: claro, están los filisteos, el pueblo tiene miedo, tú no llegabas, tú me habías dicho una semana, pero ha pasado la semana y no llegas. Claro, en esta época debía ser todo mucho más complicado. Hoy con el teléfono llamas, vienes, no vienes, o envías un WhatsApp, pero claro, en esta época espera una semana y no sabía si había pasado algo, si no, si llegaría o no llegaría. Y Saúl quería implorar el favor de Dios antes de ir al combate, por eso lo hizo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, que Samuel le dice: no lo has hecho bien, a lo mejor lo has hecho con la mejor intención, posiblemente, pues para hacer el sacrificio, pedir el favor del Señor, pero has desobedecido al Señor, aunque fuera con la mejor intención. Y el Señor te ha desechado. El Señor te va a quitar como rey, le va a dar el trono a otra persona, tu trono no será duradero. El Señor se ha buscado a otra persona.
no sabe quién, tampoco lo sabe Samuel, ¿eh? Hay otra persona que el Señor ha preparado que será el rey en el futuro. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Bueno, Samuel, después de esto, pues le deja y se marcha. Pasamos al capítulo 15 y vamos a ver otro episodio. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Samuel viene aquí con un mensaje de parte de Dios para Saúl, un mensaje un poco difícil de entender, ¿no? Porque dice, el Señor va a castigar a Amalec. Los amalecitas eran descendientes de Saúl. ¿Os acordáis? El hijo de Isaac, Esaú y Jacob. ¿Por qué? Pues porque se habían opuesto, no habían dejado pasar a Israel por su territorio y les habían atacado. Esto está en Éxodo. Y en Éxodo se dice, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Digamos, el Señor, digamos, no había olvidado lo que había hecho Amalec contra su pueblo, por lo tanto, iba a castigarles. Pero les iba a castigar de una manera bastante dura, ¿no? Porque dice, tienes que destruirlo todo. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. Duro esto de entender, ¿no? Dice, Dios había soportado bastantes años a los amalecitas, pero su palabra sobre ellos no había cambiado. O sea, aunque eso había pasado tiempo atrás, 300, 400 años atrás, el Señor no se había olvidado que había dicho que les iba a castigar. Y serían erradicados por el pecado, aunque dice que un remanente quedará hasta la época del rey Ezequías, un poco más adelante. Lo que decíamos, una orden un poco extraña, pero una orden que da el Señor. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta Sur, que está al oriente de Egipto. Saúl reúne el ejército y derrota a los amalecitas. Muy bien, hasta aquí bien, pero hay un problema. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. O sea, no hace lo que el Señor le había dicho. El Señor le había dicho, hombres, mujeres, animales, todos. Bueno, aquí para empezar, perdonan al rey. El rey Agag le perdonan la vida. Y a lo mejor del ganado. Estas vacas que tienen tan buena pinta, estas ovejas, estos carneros, esto los vamos a dejar. Y el nombre de este rey Agag dice que tal vez no fuera el nombre propio, quizás era como un título como lo de Faraón, ¿no? El faraón, el rey, que heredaban todos. Pero bueno, sea como sea, a este hombre le dejan vivo. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel está continuamente orando al Señor y pidiendo por el pueblo. Lo hemos visto un montón de veces. Aquí lo mismo. Cuando el Señor le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey, pues Samuel dice que está orando toda la noche. Y el Señor se lo dice bien claro, dice, me pesa porque es un hombre que no está cumpliendo lo que yo le pido. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. O sea, Samuel va a Gilgal, que justo era el lugar donde se había confirmado a Saúl como rey, y también va a ser el lugar donde se le confirmará que va a perder el reino, curiosamente. Y Saúl estaba todo orgulloso de su victoria, tanto es así que levanta un monumento, hace allí quizás un monolito, una piedra, para celebrar pues su victoria. Pero claro, Samuel no lo ve como una victoria buena, bonita, sino que Samuel va con la orden de hablarle de parte de Dios y reñirle. No va a decirle qué bien lo has hecho, que has derrotado a los amalecitas,
sino que le va a decir que el Señor no está contento con lo que ha hecho. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Lo primero que le dice Saúl, yo he cumplido, había que derrotar a Amalek, yo les he derrotado, o sea, medalla para mí, lo he hecho. Pero Samuel dice, ¿y cómo es que oigo animales? Aquí oigo mugidos y balidos, hay vacas, ovejas, ¿qué son estos animales? ¿Y Saúl qué le dice? Dice, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, dos cosas aquí. El pueblo perdonó, yo no, el pueblo, ellos son los que lo han hecho mal. Y luego los hemos perdonado, pero con un buen fin, porque estos animales van a ser para los sacrificios, para el Señor. O sea, los hemos guardado para esto, lo mejor de las ovejas. Claro, dice que cuando fallamos muchas veces es fácil echar la culpa a otro. Nadie suele, bueno, a veces lo asumimos, pero cuesta asumir y decir, sí, lo he hecho mal. No, es que el pueblo, igual que lo hizo pues Adán, la mujer que me diste, o lo hizo Aarón cuando estaba con el becerro de oro, el pueblo me ha pedido, o sea, es muy fácil dar las culpas a los demás. Y aquí pues Saúl es lo que hace. Dice, aunque sea con la mejor de las intenciones, no podemos desobedecer al Señor. Posiblemente Saúl también tuviera muy buenas intenciones, guardar los animales para los sacrificios, animales muy buenos, los sacrificios eran preciosos, pero el Señor no había dicho esto. Nosotros no podemos después interpretar y cambiar las cosas que dice el Señor. El Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Quizás tú dices, ¿cómo vamos a matar los animales, los niños? Bueno, es muy difícil de entender, pero si el Señor te dice una cosa, pues hay que cumplirla. Dice, la desobediencia parcial a Dios es como la desobediencia completa. O sea, si desobedecemos en parte, estamos desobedeciendo en todo. O sea, no podemos decir, yo he cumplido 9 cosas de las 10 que me has pedido. Bueno, ¿y la que falta, la que hace 10? O sea que Saúl también vuelve a desobedecer al Señor. Y va a intentar justificarse varias veces. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Samuel le dice lo que el Señor le ha dicho. Claro, o sea, no son palabras agradables, tener que decirle al rey, lo has hecho mal, has desobedecido al Señor y el Señor te va a castigar. Pero Samuel cumple con lo que el Señor le dice. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Él sigue con lo mismo, yo he cumplido, yo he ido, he derrotado, el pueblo ha perdonado a los animales porque quieren hacer sacrificios, ellos, se sigue justificando. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl le recuerda pues, que lo que hay que hacer es obedecer al Señor y no luego ofrecer sacrificios. Esta frase, supongo que la conocéis, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor pide obediencia y no sacrificios. No podemos después compensar nuestras desobediencias con sacrificios. Yo he desobedecido, pero haré un sacrificio para compensar esta desobediencia. No es eso, el Señor pide obediencia, no que después hagamos sacrificios ni chapuzas, sino que le obedezcamos tal como Él nos pide. Y Samuel compara la rebelión pues, con pecados como la adivinación, la idolatría o la obstinación. Pero bueno, sabemos que todos los pecados son igual de graves. Pecado es pecado, no hay pecados más importantes y menos, todos los pecados son pecado. Y por desechar Saúl la palabra de Dios, pues Dios también le desechó
por segunda vez aquí se confirma ya que va a ser desechado como rey de Israel. Bueno, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Finalmente Saúl pues reconoce que ha pecado, después de estar justificándose varias veces, reconoce, hice más caso al pueblo que al Señor. Posiblemente pues tuvo miedo de enfrentarse al pueblo. A veces cuando un gobernante, si el pueblo pide una cosa, el gobernante hace lo contrario, puede tener a todo el pueblo en contra y puede ser peligroso, y a veces hay que tener al pueblo contento. Y bueno, pues aquí parece que Saúl pues dijo, bueno, vale más tener al pueblo contento, y temió más al pueblo que a Dios, digamos, este fue su fallo. Pide perdón por su pecado, le dice a Samuel que vaya con él para adorar a Dios. Bueno, Saúl temía más al pueblo que al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel dice: no quiero ir a hacer sacrificios contigo, o sea, tú has desobedecido al Señor, ahora no quieras que yo vaya contigo para hacer aquí el papel de que te vean conmigo y que aquí no ha pasado nada, algo así, ¿no? El Señor te ha desechado, ya no quiero ir contigo. Pero Saúl insistirá, dice, y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú, a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. O sea, Saúl, cuando Samuel se va, le coge del manto, le estira y se rompe. Y aquí es como una metáfora, ¿no? El reino se te ha roto, lo que le dice Samuel. Igual que tú me has roto ahora el manto, pues tu reino, que lo tenías tú, pero ahora se ha roto y lo vas a perder. El Señor te ha desechado, será para alguien mejor que tú. Y Samuel le dice que el Señor no es hombre para que se arrepienta. El Señor ha tomado una decisión. Te ha desechado como rey y no va a cambiarla. Pero bueno, al final dice que Saúl acepta que ha pecado y le insiste a Samuel: pero ven conmigo, he pecado, lo siento, pero ven conmigo para que me honres como rey delante de los ancianos y del pueblo. Y al final Samuel acepta y va con él. Después de insistir, va con él. Pero pasa algo curioso también. Dice: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag era el rey que había perdonado Saúl, que estaba preso. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Otra cosa extraña, ¿no? Dice: traerme a Agag, ya que lo has perdonado y lo tienes prisionero, tráelo aquí. Y aquel viene un poco en plan chulito, ¿no? Como alegre, como diciendo: me han perdonado, no me han matado, ya estoy tranquilo, ¿no? ¿Y qué hace Samuel? Pues dice que como tú has dejado a muchas madres sin hijos, pues tu madre se va a quedar sin hijo, coge una espada y lo descuartiza. Evidentemente, pues, tuvo que recibir la orden de Dios, no sería algo que él pensó así sobre la marcha, imaginamos, no lo dice aquí, pero debió ser una orden de Dios. El Señor le había dicho a Saúl que destruyera a todos, al rey, a hombres, mujeres, niños, animales, a todos. Y Samuel hace esto. Supongo que los que estaban allí se debieron quedar también bastante sorprendidos, ¿no? De ver a Samuel coger una espada y matar a aquel hombre. Pero lo hizo obedeciendo al Señor. Dice: se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y esta es la última vez que Samuel y Saúl se ven. A partir de ahora, cada uno está en un sitio, no volverán a encontrarse ya nunca más. Dice que Samuel lloraba a Saúl. Samuel apreciaba a Saúl. Y estaba triste pues porque él veía que el rey pues, la había fastidiado.
Era un hombre que el Señor le había escogido para ser rey, pero que no había cumplido después con las cosas que el Señor le había mandado. Dice que Jehová se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl. Y claro, en los versículos 29 y 35, aquí pues parece que tenemos una contradicción, porque en el 29 dice que Dios no cambia de pensar ni es hombre para que se arrepienta, y luego en el 35 dice que se arrepiente. ¿Cómo quedamos? Dios no cambia y se arrepiente, luego dice que sí, que se arrepiente. Hay como una contradicción. Y un comentarista, MacDonald, dice: el 29 descubre a Dios en su carácter esencial, es inmutable, él no cambia. El versículo 35 significa que un cambio en la conducta de Saúl requería el cambio correspondiente en los planes y propósitos de Dios para él. Para ser fiel a sus atributos, Dios tiene que bendecir la obediencia y castigar la desobediencia. Dios no es que cambie, es Saúl que cambia. Saúl cambia, Saúl deja al Señor, pues el Señor tiene que actuar después en consecuencia con él. Bueno, pues nos vamos ya a otro capítulo, al 16. Saúl ya casi es historia, al menos con Samuel, ya no se vuelven a encontrar, cada uno irá por su lado, pero ahora entrará en escena pues otro personaje, uno de los personajes principales de Primera de Samuel, ¿no? Samuel, Saúl y ahora David. Samuel 16 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, el Señor le está diciendo a Samuel, ya está bien, estás triste por lo que ha pasado con Saúl, muy bien, pero ya está bien. Se ve que quizás pues estaba más triste de lo que debería estar, ¿no? Tal vez él pensaba pues que él como profeta también había fallado o que había fracasado el plan de Dios y estaba pues triste por todo esto. Pero el Señor le dice: no, venga, ponte en marcha porque tienes más trabajos que hacer, tengo más trabajos para ti. Prepara el cuerno con aceite porque vas a ir a Belén, a casa de un tal Isaí, porque vas a ungir a uno de sus hijos como rey. Vale, y Samuel dice: ¿y cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Claro, Samuel tiene miedo. Hombre, si ahora se entera el rey que voy a ungir a otro rey, ¿qué me va a hacer? Pues me mata, seguro. Entonces, ¿cómo lo hago? El Señor le dice: bueno, pues tú vas a ir a hacer un sacrificio. Y eso es verdad, prepara un animal, vas a hacer un sacrificio e invitas a Isaí y a su familia al sacrificio. Y así es verdad. Yo te diré lo que tienes que hacer después y te diré a quién tienes que ungir. El Señor no le dice a tal persona tienes que ungir. No, yo te lo mostraré. Tú ve para allá y te lo mostraré. Claro, quizás Samuel podía pensar: aquí estoy diciendo mentiras. Pero bueno, hacer algo en secreto no es lo mismo que engañar. Digamos, que Samuel fuera en una misión secreta, por decirlo así, a ungir a David, bueno, era algo que no tenía que saberse todavía, no era el tiempo para decirlo, el Señor no quería que se supiera, pero claro, tampoco decía mentiras, voy a hacer un sacrificio. Bueno, claro, el asunto del nuevo rey se supo mucho más adelante, no era el momento todavía de darlo a conocer. Pues dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Llega a Belén y los ancianos, dice que le salen a recibir asustados. Dice: uy, viene Samuel, a ver si viene aquí a decirnos que hemos hecho algo mal. Claro, Samuel era como el jefe, digamos, espiritual. Viene Samuel, a lo mejor viene a decirnos que el Señor nos va a castigar o algo, por eso le dicen: es pacífica tu venida. Y Samuel los tranquiliza: sí, no os preocupéis, vamos a hacer un sacrificio, venid conmigo, y va a venir también la familia de Isaí con todos sus hijos. En este momento, Isaí no sabía probablemente lo que iba a pasar con sus hijos. Sabía quizás que Samuel iba a venir, iba a elegir a uno de sus hijos,
pero no sabía que era para ser rey. Quizás pensaba que iba a ser pues para que le enseñara como futuro profeta o para algo especial. Isaí debía pensar, uno de mis hijos pues se va a ir con Samuel y le va a preparar para ser profeta o para ser alguien a su servicio, pero no sabía nada más. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel ve al hijo mayor de Isaí, a Eliab, y se ve que era alto, también grande, como Saúl. ¿Y qué hace Samuel? Pues piensa, bueno, si Saúl era un tipo grande, un tipo así guapo, bien plantado y tal, pues este tiene que ser también el futuro rey, que este tiene una planta fantástica. Pero el Señor le dice, no, tú no mires solamente el exterior, ¿no? El exterior está muy bien, pero el Señor mira lo que hay dentro. Lo principal es el interior. Y aquí pues comete poco el mismo fallo que con Saúl, pensar que por el aspecto exterior, pues esa persona podía ser un buen rey. Podía ser importante, evidentemente, pero no era lo principal. Entonces llamó Isaí a Abinadab, otro de sus hijos, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. O sea, van pasando todos, uno a uno. Pues el segundo, tampoco. El tercero, 7. Y Samuel debía decir, bueno, si no es ninguno de estos, ¿qué hago yo aquí? Pasan todos y el Señor le dice, no, este no es tampoco. Supongo que estarían todos bastante sorprendidos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Claro, la pregunta, ¿ya están aquí todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Claro, aquí hace un fallo Isaí. Si él tenía 8 hijos, trae solamente 7, deja uno, el menor. Claro, este es el pequeño, este no cuenta. Ha de ser uno de los mayores, porque este es muy joven, este ni para profeta ni para nada, este es un niño todavía. Lo tengo en la montaña o lo tengo en el campo cuidando las ovejas, ni me he preocupado de llamarle, porque este no entra en los planes. No, pero Samuel dice, pues ve a buscarlo porque no nos sentaremos a la mesa, como diciendo, aquí, hasta que no acabemos el trabajo, no vamos a descansar, ¿no? Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pues este era el que el Señor tenía escogido, el que su padre incluso pensaba que no. ¿Cómo va a ser este elegido por Samuel, un profeta tan importante? Pero bueno, cuando viene David, el Señor dice, este es, ¿no? Porque el Señor mira, pues, el interior del corazón, ¿no? Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David y después Samuel se vuelve a Ramá. Y yo me pregunto, ¿qué pensarían los hermanos? Se debieron quedar bastante sorprendidos, ¿no? Decir, vaya, nosotros que somos ya gente adulta y gente preparada y tal, y al final ha elegido al chaval este que no sabe todavía ni lo que va a ser de mayor ni nada. Y bueno, con el tiempo pues David llegaría a ser rey, todavía pasarán años, porque esto fue ungido, pero después Saúl siguió reinando, sabéis que después entre ellos tienen su época que son amigos y después que se pelean, pero bueno, David llegará a ser rey. Desde este momento, dice, el reino estaba asegurado para David, aunque no era el rey todavía. Saúl siguió reinando unos años, pero el Señor ya tenía claro que David iba a ser el sustituto de Saúl. Bueno, tampoco se nos dice aquí que se enfadaran los hermanos, no sé si tuvieron algo de envidia o celos, o se quedaron sorprendidos o se alegraron, tampoco nos lo dice, ¿no? Pero bueno, esta es la cuestión, supongo que se quedarían bastante sorprendidos. Bueno, saltamos al capítulo 19, estábamos en el 16, más adelante,
cuando Saúl y David ya no son amigos. David es perseguido por Saúl varias veces, lo intenta matar. David tiene la oportunidad de matar a Saúl un par de veces por lo menos y no quiere hacerlo porque era el ungido del Señor. Y una de estas veces que David huye de Saúl, dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot de Ramá. David está huyendo de Saúl, porque lo quiere matar. Ya Saúl sabe que David va a ser el rey, entonces lo quiere quitar del medio. Y David va a casa de Samuel, del profeta, y le cuenta lo que está pasando. Le diría: mira, pues he tenido que huir, salir corriendo, Saúl me está persiguiendo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una cosa interesante. Dice: los hombres de Dios, cuando tienen un problema, recurren a otros hombres de Dios. David, que era un hombre de Dios, pues dice: ¿a quién puedo contarle mis problemas? ¿Quién puede darme consejo? Bueno, pues Samuel, que era el profeta y que le había ungido, parecía la persona ideal. Y David y Samuel se van a otra ciudad, a otro pueblo, a Nayot. Pero Saúl es avisado. Había gente que les conocería, que lo sabría, y le envían mensaje al rey de que están en Nayot. Dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí, los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot en Ramá. O sea, Saúl se entera, le dan la noticia y envía mensajeros para que cojan a David. Pero ¿qué pasa? Se encuentran a Samuel, una compañía de profetas que están profetizando, y estos se ponen con ellos y acaban profetizando. O sea, iban a buscar a David y al final se unen a él a alabar al Señor, digamos. Y Saúl pues dice: bueno, ¿qué pasa? Yo he enviado a esta gente y se me ha quedado allí enredada. Voy a enviar a otros. Pasa lo mismo, por tercera vez lo mismo. Y al final dice: bueno, pues, ¿sabes qué? Más vale hacerlo que mandarlo, ¿no? Voy a ir yo mismo, porque esta gente que envío no me sirve, voy a ir yo en persona y lo voy a traer aquí. Bueno, entonces, no vamos a leerlo, lo vamos a saltar. El mismo Saúl va a ir hasta Ramá, también profetiza, se queda allí un día o un día entero profetizando, dice que se desnuda, que se quita la ropa de rey y está con los profetas y tal, y todo esto pues va a servir para que David, mientras tanto, pueda escapar de Saúl. Aquí no debió ver a Samuel, porque dice que hemos visto antes que ya nunca más se volvieron a encontrar. Pero bueno, David aprovecha y también escapa. Y finalmente tenemos ya pues, el final de Samuel. Dice, 1 Samuel 25:1, dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Aquí nos dice pues, que murió y lo sepultaron en Ramá, en su ciudad. Y 1 Samuel 28:3 también dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea que muere durante el reinado de Saúl. Él no llega a ver a David reinar. Él había ungido a Saúl, había ungido a David, pero solamente ve a Saúl reinar. Murió, dice, a una edad avanzada, no sé exactamente qué edad, se calcula que murió, que tampoco es un dato relevante, sobre el año 1012 a.C., y dice que los israelitas se reunieron y lo lloraron. Fue una persona pues, que había hecho mucho por su pueblo. Recordar que los israelitas le pedían continuamente que orase por ellos, ¿os acordáis? Siempre pide al Señor que nos perdone, y Samuel siempre estaba orando. Incluso cuando Samuel se retira de ser juez para que reine Saúl, dice que no iba a olvidarse de seguir orando por el pueblo, o sea que eso siempre lo tuvo muy presente, y fue una persona pues reconocida y querida por todo su pueblo.